Hola a todos, qué gusto arrancar con este nuevo análisis. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto porque hoy nos toca explorar los engranajes invisibles de nuestra sociedad, el derecho. A simple vista, las leyes pueden parecer un montón de textos aburridos, complejos y llenos de restricciones, pero en realidad son la estructura fundamental que nos permite vivir juntos sin volvernos locos. El objetivo de este recorrido es entender el impacto profundo que tiene el orden jurídico en cómo nos comportamos y nos organizamos. Vamos a desarmar estos conceptos pieza por pieza para descubrir qué es exactamente lo que mantiene unidas a nuestras comunidades. Y para lograrlo, nuestro mapa de ruta de hoy es súper directo. 1. ¿Qué es el derecho? 2. Libertad y orden social. 3. La fuerza de la norma. Y 4. La ciencia del derecho. Así que, ¿arrancamos? Sección 1. ¿Qué es el derecho? Definiendo el concepto base. Para entender realmente de qué estamos hablando, hay que ir a las raíces. Literalmente, si miremos la etimología, la palabra derecho viene del latín directum, que básicamente significa recto o ir en línea recta. Esta definición histórica es fascinante porque nos demuestra que, desde sus inicios, la idea no era simplemente castigar por castigar, más bien era una metáfora visual. Se trataba de trazar un camino súper claro, un sistema diseñado para regular nuestra conducta y asegurarnos de que todos caminemos por una vía que evite el caos absoluto. Ahora, lo verdaderamente interesante es cómo funciona este concepto en la vida real. Tiene dos caras. Por un lado, tenemos el sentido objetivo, que es este gran sistema de reglas del que acabamos de hablar pensado para poner orden. Pero, ojo, por otro lado, existe un sentido subjetivo que es igual de crucial. En este sentido, el derecho es la facultad o el poder que tiene alguien para exigir algo. Es decir, las leyes no están ahí solo para decirnos qué no hacer, también nos empoderan. Si el sistema solo impusiera obligaciones sin darnos derechos que podamos reclamar, todo el invento perdería su sentido. Sección 2. Libertad y orden social. El equilibrio necesario. Entender que el sistema nos da poder nos lleva a una pregunta lógica. ¿Por qué necesitamos exactamente este balance entre reglas y libertades para que la sociedad funcione? Bueno, la filosofía de Immanuel Kant lo ilustra a la perfección. Retomando sus ideas, vemos que es totalmente indispensable ponerle un límite a la libertad individual, saber dónde empieza y dónde termina lo que podemos hacer. Porque claro, la libertad absoluta de uno fácilmente podría convertirse en la opresión de otro. Básicamente, limitar nuestra acción es el requisito necesario para que los demás también puedan ejercer su propia libertad en igualdad de condiciones. Y de ahí sacamos una conclusión increíble. Someterse a la ley no es una simple molestia, como pagar impuestos o frenar en un semáforo rojo. En realidad, es el mecanismo exacto que asegura que nadie invada nuestra propia tranquilidad. Al aceptar estas reglas del juego, ganamos la garantía invaluable de que nuestros propios derechos van a ser respetados. Así, el derecho se convierte, literalmente, en el guardián de nuestra convivencia. Sección 3. La fuerza de la norma. Características de la norma jurídica. Bueno, ya cubrimos la parte filosófica. Ahora veamos cómo funciona la maquinaria pesada de este reloj, las normas. Para que una regla sea oficial en un país, necesita tres cosas fundamentales. Primero, tiene que ser general, o sea que aplique a todos por igual. Segundo, no se la puede inventar cualquiera, tiene que ser creada por un órgano oficial del Estado. Y tercero, la característica más definitoria, es coercitiva. Esto significa que si no se cumple, hay una sanción o un castigo ineludible. Con esto en mente, surge una duda casi automática para cualquiera que observe cómo nos comportamos los humanos. Si todos tenemos libre albedrío, ¿qué es lo que de verdad garantiza que la gente cumpla con estas normas del Estado? Ahí es donde entra la palabra mágica, la coacción. Dentro del marco legal, la coacción es el uso de la fuerza física o moral que el propio sistema aplica para castigar a quien se sale de la raya. Es precisamente esta amenaza latente, esta posibilidad de recibir una sanción, lo que transforma una simple sugerencia en una orden que hay que cumplir sí o sí. Es ese elemento invisible, pero que siempre está ahí, asegurando que el sistema logre imponerse sobre cualquier acción que amenace la paz de todos. Sección 4. La ciencia del derecho. El estudio del orden jurídico. Sabiendo la fuerza que tienen estas normas, la siguiente pregunta es, ¿cómo estudiamos todo esto de manera rigurosa? Aquí es donde entra el derecho como ciencia jurídica. Su trabajo es estudiar exactamente este conjunto de normas activas que nos rigen.
Como decía Hans Kelsen en su famosísima teoría pura del derecho, el Estado en sí mismo es un orden jurídico, y de ahí nacen las instituciones que reconocemos como autoridades. Así que la ciencia del derecho se la pasa analizando estas instituciones, viendo en qué principios se basan y qué pasa cuando no las respetamos. Pero es clave entender que el derecho no vive encerrado en un laboratorio. Para comprenderlo, hay que verlo como algo profundamente interdisciplinario. Se alimenta de la vida real, de las costumbres de la gente, de debates éticos sobre qué es justo y qué no, y por supuesto, examina los factores históricos y económicos de cada nación. Todas estas fuerzas trabajan juntas y son las que terminan moldeando y actualizando el sistema legal todo el tiempo. Y aquí hay que hacer una aclaración súper importante que muchas veces se confunde. La ciencia del derecho no se encarga de cambiar las leyes. Su único propósito es analizar, conocer a fondo y comprender las reglas que ya existen. Entonces, ¿de quién es el trabajo de cambiarlas? Esa tarea gigante es del legislador. Pero claro, los legisladores no inventan leyes de la nada, se apoyan muchísimo en todos esos estudios y análisis que hace la ciencia jurídica para tomar decisiones informadas. Para cerrar ese análisis, les dejo algo en qué pensar. La próxima vez que compren un café o simplemente caminen por la calle, recuerden que hay toda una red invisible, interdisciplinaria y súper compleja operando de fondo para asegurar que ese momento sea pacífico y ordenado. Así que la pregunta que nos queda es, en nuestras interacciones más comunes y cotidianas, ¿qué fuerzas morales, sociales o económicas nos están guiando sin que siquiera nos demos cuenta? Queda abierta la invitación para seguir analizando los pilares que sostienen nuestro mundo. Hasta la próxima.